¿Cómo están, estimados doctorantes? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy bueno. Gracias por la confirmación. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Vamos a compartir la pantallita y bueno, vamos a ir de corrido hasta las 4, ¿ya? Para que podamos también, bueno, hacer algunas otras actividades. Eh, la última clase estuvimos hablando acerca de el Tribunal Constitucional. Y bueno, vamos a seguir esa parte. Acá ya debería estar, ya debería estar saliendo la diapositiva. Y bueno, vamos a seguir hablando entonces acerca de lo que es la interpretación constitucional, el rol que tiene el Tribunal Constitucional en cuanto a la función que ejerce, ¿no? Habíamos señalado que este alto tribunal, bueno, tiene entre sus principales atribuciones interpretar, ¿no?, de manera constitucional en base a esas directrices que van a guiar la misma interpretación constitucional, ¿no? Vamos a comenzar señalando entonces acerca de la interpretación constitucional, bueno, como el proceso que va estableciendo, ¿no?, el significado, el alcance de las normas constitucionales para poder aplicarlas en casos concretos, ¿no? La finalidad que tiene esta interpretación, entonces, va a buscar determinar ese sentido y alcance de las disposiciones constitucionales. Quiere decir, o bueno, que ésta debe aplicarse en situaciones específicas, ¿no? La importancia de todo esto va a radicar principalmente en proporcionarle al Estado la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Todo esto ya que una interpretación errónea acerca de la Constitución puede afectar la validez de otras normas, ¿no?, o la aplicación de las mismas garantías o derechos fundamentales, ¿no? Para esto decíamos que, bueno, se utilizan ciertos métodos, ciertos criterios. La última interacción que hacíamos relacionada a esto, ¿no?, a los derechos humanos, a la vigencia de los derechos humanos, la interpretación que se le da, que se le ha dado en base a este caso, que también, ¿no?, ya está eh, en la última etapa ya estamos a 2 semanas, ¿no?, de ver este cambio político. Y bueno, se han ido dando también en torno a esto ciertos criterios y utilizando, decíamos, ciertos métodos para la interpretación constitucional. Y esto, por lo general, en base a un análisis gramatical, en base a un análisis del contexto actual, social, político, ¿no? El papel del Tribunal Constitucional, decíamos, ¿no?, como también el papel de los intérpretes, debe ser cuidadoso, debe ser, bueno, siempre considerando la interpretación, pero que beneficie a el conjunto de la sociedad, buscando la máxima funcionalidad de nuestra norma superior, que es la Constitución Política del Estado, ¿no? La interpretación, entonces,
En base a eso, tiene que cumplir esa función y para que cumpla esa función debe mostrar el sentido que le atribuye esas palabras, ¿no? La función misma del intérprete constitucional, ¿no? Como proceso, ya este alto tribunal en base va a elaborar estas resoluciones o bueno, ese conjunto de interpretaciones en base a principios fundamentales que también están plasmadas en la Constitución y también se aplican en base a leyes o acciones también, ¿no? De carácter individual o colectivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta interpretación constitucional, también mencionamos que existen ciertos límites, ¿no? Vamos a poner en silencio, ciertos límites a la Constitución, porque, bueno, acá puede también darse ciertos criterios interpretativos, decíamos, ¿no? La función del intérprete, ¿no? Traducir estos mensajes, bueno, se encargan de eh, entender, de escuchar, reproducirlo para que también sea de beneficio. Cuando mencionábamos esta importancia de la interpretación judicial o constitucional, esto deriva, ¿no? En un primer lugar en su propio objeto, y este objeto es la misma Constitución, ¿no? Entonces, cuando mencionamos la interpretación constitucional, vamos a ver entonces estos aspectos, ¿no? Constitucionales, normativos, peculiares de la norma constitucional, el uso de los mismos métodos, ¿no? Decíamos, ¿no? Para la interpretación, el mismo concepto que tenemos de interpretación. La interpretación normalmente como ese texto escrito, compuesto de un conjunto de oraciones formadas por palabras que expresan el sentido. Esto para que el lector, bueno, se acerque al texto constitucional y trate de extraer el sentido o el significado que va a ser expresado, ¿no? La Constitución, entonces, como texto jurídico, involucra esta interpretación con esas características propias, ¿no? De descifrar el significado de los textos jurídicos, normativos, ¿no? Cuando hablamos de una cuestión relativa, por ejemplo, al proceso de interpretación, también se trata o se encamina a descubrir la norma preexistente derivada de un enunciado normativo, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos a tratar de saber el proceso, ¿no? Si este es incluso creativo, ¿no? Eh, afirmativo, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente. La Constitución, ¿no? La Constitución Política del Estado. Hablábamos en las clases iniciales también. Ya esto en base a ese argumento histórico. Y bueno, a partir del 2009 habíamos mencionado una transformación, ¿no? El sentido de una transformación profunda para nuestro Estado, ¿no? El mismo concepto, el mismo término de Estado plurinacional. Acá ya con un reconocimiento social, de derecho comunitario, en base a sistemas jurídicos también reconocidos, ¿no? En cuanto a las jurisdicciones, ¿no? Indígenas, originarias, campesinas. Toda esta nueva estructura entonces hace indispensable una correcta interpretación también, ¿no? Cuando se habla de la Constitución, y bueno, a partir del 2009 sobre todo, existe, va o va a tratar de existir
por lo menos en teoría, ya ese cambio, incluso de terminología, ¿no? Acá también ya el Alto Tribunal Constitucional ya tiene ciertos dilemas, incluso bioéticos, ¿no? En relación al derecho constitucional, ¿no? La, la práctica, la bioética y el derecho constitucional como esferas de conceptos prácticos o normativos, en base a un profundo interés, podríamos decir, por una parte que va a estudiar la salud pública, la salud relacionada también con la cuestión moral, con la cuestión de principios, los valores, y bueno, todos estos factores que van a recaer en esta categoría axiológica, ¿no? Y cuando hablábamos en esas clases ya eh, relacionando ese andamiaje histórico que ha hecho nuestra Constitución, bueno, hemos podido ver, ¿no? Esta evolución normativa, el sentido de nuestra ley fundamental que determina nuestro Estado y, bueno, se encuentra, decíamos, por encima de cualquier determinación, ¿no? Sea también una sentencia, decíamos en algún momento. Por lo general, las normas supremas en diferentes países, no solo en el nuestro, reconocen la inviolabilidad de los derechos, la dignidad de las personas y, bueno, el derecho a la vida, a la libertad y entre otros reconocimientos favorables hacia la integridad de la población. Entonces, bajo este argumento, nuestra Constitución eh, va a redefinirse a partir del 2009, ¿no? En, incorporando siempre las diversas materias, ¿no? Materias penal, familiar, adolescencia, derecho público, bueno, las diversas ramas del derecho incorporadas, ¿no? En nuestra Carta Magna, nuestra norma superior. Esto con el fin, con el objetivo siempre de resguardar esa convivencia pacífica, lograr el interés, lograr el suma camaña que está como uno de los principios, decíamos, ¿no? Que, bueno, es de interés y afecto para todos los integrantes de nuestra sociedad, ¿no? Uno de los fines constitucionales ha sido principalmente ese, ¿no? El famoso vivir bien, el summa camaña. Entonces, este tratamiento jurídico hace que se dé una reproducción, incluso asistida, ¿no? Ya con el uso de las plataformas, con el uso de las nuevas tecnologías, bueno, vamos a facilitar esta socialización en todo aspecto, ¿no? Ya los mismos medios de comunicación se encargan de difundir estos avances o estos apartados normativos en pequeñas cápsulas. Y bueno, esto ya para que la sociedad pueda estar actualizada, pueda estar informada, ¿no? Y a la par la interpretación constitucional también como herramienta necesaria para fundamentar principalmente respuestas ante ciertos dilemas, ¿no? Es, paralelo a esto, siempre, bueno, las universidades, las instituciones por su parte, tratan también de dar cierta participación en base a foros especializados, en base a cumbres jurídicas, para referir, ¿no? Siempre solución a esto que, bueno, tiene el órgano judicial, ¿no? Y bueno, esto también las constituciones mismas en alguno de estos foros decían, no otorgan cierta solución a la mayoría de estos problemas, sino son los principios o los derechos que están insertos en su contenido, ¿no? Es por eso que la construcción de estos
de estos momentos o el contexto político va a tratar de responder estos mandatos constitucionales, ¿no? Bueno, y el mismo contenido axiológico que tiene nuestra Constitución, ¿no? Acá podemos ver todo tipo de elementos jurídicos señalados y bueno, las normas inferiores también van a tomar, ¿no?, como referencia para su cuerpo ya especializado, ¿no? Entonces, la constitución política del Estado eh, necesita esa interpretación constitucional, pero esta interpretación también mencionábamos que tiene ciertos aspectos criticados, tiene ciertos elementos como esta ambigüedad del lenguaje jurídico, ¿no? Como también estas nuevas realidades sociales o conflictos normativos, ¿no? Cuando, cuando vemos esta interpretación como herramienta fundamental en los contextos modernos jurídicos, esta nos permite dar contenido o sentido a los textos constitucionales, ¿no? En Bolivia principalmente va a adquirir especial importancia debido a que estamos reconociendo o insertando esta riqueza normativa, cultural, ¿no? Esta representación que va a abordarse en base a ciertos desafíos. La Constitución de 2009, entonces, en ese sentido, va a representar un cambio, un sentido de transformación, va a tratar de establecer derechos amplios y una nueva estructura de carácter institucional, ¿no? Lo que hace necesario o indispensable, podríamos decir, la correcta interpretación. Cuando nos referimos a estas ambigüedades del lenguaje, bueno, son las mismas normas constitucionales, no siempre son claras o detalladas, no siempre existe cierta ambigüedad en el lenguaje y esto requiere de esa interpretación, ¿no? Es por eso que es de acuerdo a la interpretación que le dan en muchos casos, ¿no?, el resultado. Cuando hablamos de estos nuevos detalles, estas nuevas realidades, también nos referimos a esa sociedad cambiante, ¿no? Por lo general, las ciencias sociales, el derecho y las diferentes ramas que están dentro de las ciencias fácticas son pues cambiantes, ¿no? Dinámicas, en constante transformación, y esto a la vez hace que se plantee también cada vez nuevos retos en nuestra Constitución, ¿no? Estos conflictos normativos que mencionamos también a veces parecen contradictorios, ¿no? Por lo que requiere esa armonización, ese dilema, esa relación, decíamos, eh, con ese concepto bioético, ¿no?, que va a implicar una aplicación de principios constitucionales, ¿no?, para que las instituciones principalmente puedan establecerse en base a eh, las garantías de los derechos fundamentales, que por lo general estos entran en conflicto, ¿no? También bueno, para darle esa interpretación constitucional, entonces, se debe considerar no solo el texto, sino también estos principios y estos valores que son subyacentes también, ¿no?, en cuanto a los derechos. Pequeña interferencia también, ¿no? Ya, sigamos entonces.
Estamos con la diapositiva. Bueno, que estamos con la Constitución Política del Estado. Y bueno, cuando hablamos ya del conjunto también de nuestra Constitución y los relacionábamos a estos enfoques, a estos métodos, ¿no? Generales de interpretación, acá tenemos que ver también ciertos elementos, ¿no? El sentido gramatical, literal, sistemático, histórico, teológico o finalista, ¿no? Para su interpretación. Esto como enfoques generales que se utilizan para la interpretación constitucional. Cuando hablamos del sentido literal, por ejemplo, o gramatical, es cuando vamos analizando eh, el significado de las palabras, el significado textual de cada palabra, ¿no? Literal, gramatical, ¿no? Cuando mencionamos el sentido sistemático como enfoque de interpretación, esto va a darse en base a una interpretación normativa, pero en relación con todo el sistema constitucional, ¿no? Y cuando también ingresa la parte histórica acá, ¿no? Para darle ese enfoque de interpretación, y esto, bueno, por lo general, considerando la intención del constituyente en el momento de redactar la normativa, ¿no? Cuando se habla de estos enfoques, entonces vamos a ver o tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Y el teológico también, que va a analizar la finalidad de la norma, pero para lograr su propósito, para lograr ese propósito que, bueno, hemos tratado de referir, ¿no? Entonces, estos operadores jurídicos, especialmente, ¿no? Principalmente los jueces, por lo general abordan este análisis y esta aplicación de las normas contenidas en el texto constitucional, ¿no? Estos enfoques entonces van a ayudar a determinar el significado, el alcance de las disposiciones constitucionales. Acá consideramos tanto el texto como el contexto en el que se va a insertar esto, ¿no? Enfoques principales, la interpretación literal, gramatical, ¿no? Esto, bueno, en ciencia jurídica, en el derecho, es básicamente una obligación, ¿no? De tratar de escribir correctamente, interpretar literal o gramaticalmente, porque cada palabra que va inserta en los memoriales, bueno, tiene su sentido, ¿no? Entonces se va a centrar siempre en base a ese significado de palabras, frases, pero cuando hablamos de nuestra constitución ya estamos hablando de estos enfoques para darle una interpretación constitucional, ¿no? Buscando también de la misma forma el sentido y bueno de cada palabra que está ahí, ¿no? La interpretación sistemática, decíamos, eh, que se la realiza cuando se va analizando la Constitución, pero como un todo, ¿no? Ese método, el enfoque, método, tenemos que ya imaginarnos acá también, bueno, la parte epistemológica, filosófica, ¿no? Para darle este sentido amplio de análisis, ¿no? Por lo general, en ciencias sociales, el método histórico-lógico, el método analítico-sintético, ¿no? El análisis de todo, pero también por partes separadas, ¿no? Para buscar esa coherencia, esa armonía entre las diferentes disposiciones. Y acá se considera un texto normativo en cuanto también a ese bloque de constitucionalidad que tenemos. Entonces, esta interpretación también tiene su sentido histórico, decíamos, porque vamos a ir examinando ciertos antecedentes históricos de la norma
pero incluyendo discusiones parlamentarias incluso, ¿no? Debates previos para su adopción, o bueno, o tratando de comprender la intención original del legislador, ¿no? Esta necesariamente ha tenido que atravesar esta fase evolutiva, dinámica, ¿no? De también adaptarse a estos cambios sociales, económicos, culturales, políticos, ¿no? Porque la interpretación misma va a ir evolucionando con el tiempo, ¿no? Esta interpretación entonces siempre busca compatibilizar las leyes, actos del gobierno con la Constitución, ¿no? Priorizando aquellas interpretaciones que favorecen la protección, sobre todo de los derechos fundamentales, ¿no? Y acá necesariamente tenemos que hablar de principios, ¿no? Principios que están también dentro de la Constitución, pero principios también de concordancia práctica. Estos principios van a tratar de buscar armonizar también los diferentes principios, valores que están reconocidos dentro de la misma Constitución. Esto para evitar ese conflicto o maximizarlo, ¿no? En la aplicación ya práctica o de casos concretos. Otro de los principios que se habla bastante va a ser también ese principio de eficacia integradora. Acá por lo general se va valorando ciertas unidades políticas acerca de la misma constitución. Se van priorizando soluciones, pero soluciones que van a promover esta integración social, el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, estos enfoques también como herramientas esenciales para garantizar principalmente el manejo de una justicia efectiva, que sea aplicada correctamente, coherente también con estos valores y principios que aspiramos con la Constitución, ¿no? Para esto, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos proporciona ciertos criterios de interpretación, ¿no? Los aspectos de interpretación constitucional mismo ya pues tienen estos elementos acerca, bueno, de planteamiento de modelos nuevos, de mucha teoría constitucional, ¿no? Parte además de también la relación política, la significación política, todo esto, bueno, en ese conjunto para su análisis, ¿no? Interpretación jurisprudencial, ¿no? Esto de la interpretación constitucional, también cuando se habla de esta interpretación, se habla también de la interpretación acerca de la legalidad, ¿no? Que radica en ciertos procesos de interpretación, ¿no? También en determinados casos particulares, ¿no? Que por lo general aborda el Tribunal Constitucional, ¿no? Para esto, bueno, siempre ellos usan ciertas técnicas, ciertos enfoques, acá como lo estamos viendo, ¿no? Es como esas técnicas de investigación, ¿no? Para tratar de recopilar y describir también acerca de la misma jurisprudencia o de fallos jurisprudenciales emitidos también por esta institución, ¿no? También se utiliza para esto cierta recopilación y análisis documental de materia doctrinal acerca de la interpretación normativa de la Constitución. Esto también como método, como concepción neoconstitucional, ¿no? Partiendo siempre de ese paradigma filosófico, ¿no? Y bueno, estas herramientas
son recolectadas como insumos conceptuales, jurisprudenciales, ¿no? Se va sistematizando también de manera lógica. Y cada uno de estos elementos, bueno, van a estar dentro de la normativa de la Constitución, del Tribunal, ¿no? Y bueno, esta utilización de herramientas y métodos de investigación también propios de la investigación jurídica, ¿no? En derecho tenemos métodos ya pues que son propios y exclusivos, ¿no? Y también algunos otros métodos o técnicas que se comparten con la mayoría de las ciencias sociales, ¿no? Entonces los agentes u órganos de interpretación constitucional, bueno, debemos reiterar también esta parte procedimental, ¿no? El objetivo de esto va a ser descubrir, explicar ese significado, pero en base a ese elemento del lenguaje que se usa en la Constitución, ¿no? A objeto de tratar de establecer un sentido claro, preciso, concreto, correcto de la norma constitucional para aplicarla o hacerla aplicable, decíamos, en ciertos casos determinados. Sobre esto, la doctrina misma del derecho constitucional ha sido clara o es clara, ¿no? Al momento de establecer esta diferencia entre la interpretación jurídica que se usa de manera general y la interpretación constitucional de manera particular. Esto considerando también las normas constitucionales que difieren en su esencia, ¿no? De todas las demás normas que integran, claro, nuestro ordenamiento jurídico positivo. La interpretación constitucional entonces tiene su propia particularidad, sus propias características, y esta, bueno, también en base a aplicación de ciertos principios y ciertos criterios específicos que tiene, ¿no? También debemos dejar establecido, se podría decir, que la interpretación constitucional tiene ese objeto de lograr que la Constitución refleje la Constitución material, ¿no? Es decir, que le dé el contenido, vida a la Constitución escrita, adecuando para esto ciertas normas, ¿no? En cuanto a estos elementos políticos, económicos, jurídicos, ¿no? Entonces, la interpretación de las normas constitucionales no puede equipararse en alguna forma a la interpretación de las demás normas jurídicas de manera ordinaria, ¿no? Esta cuestión es casi obligatoria para identificar cuáles son los órganos o agentes que utilizamos para la interpretación constitucional. Y esto básicamente radica en definir quiénes son los destinatarios de las normas constitucionales, ¿no? También, por otro lado, determinar cuáles van a ser las concepciones de la Constitución, ¿no? Entonces, en esta última vamos a centrarnos, ¿no? En esa doctrina constitucional. Y esta en base también a concepciones que tiene la misma Constitución. Una de ellas concibe, por ejemplo, una función política que responde al objetivo de limitar el ejercicio del poder público. Y bueno, la otra concepción eh, va a consistir en comprender a la Constitución, pero como una función de modulación o de relaciones sociales, ¿no? Entonces, cuando vemos estos elementos, también podemos apreciar ciertos criterios de interpretación, ¿no? De la legalidad ordinaria y constitucional en el derecho de nuestro Estado, ¿no? Entonces podemos apreciar acá el texto legal transcrito, ¿no? Y en base a esto se han recogido diferentes criterios de interpretación
que son válidos para la ciencia del derecho, ¿no? Entre ellos, como habíamos mencionado, van a estar pues el gramatical, el sistemático, el teleológico, el histórico, ¿no? Porque al momento de interpretar las leyes, bueno, no debe atribuírsele ningún otro significado que el que claramente tiene a través de esas palabras, ¿no? La relación, la intención que ha tenido el legislador. En nuestro país, en Bolivia, bueno, los criterios de interpretación no habían sido recogidos en la legislación positiva, sino el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, alude de manera muy marginal el tema que algunos temas, ¿no? Y esto, bueno, sobre estos temas particulares podríamos mencionar el Tribunal Constitucional, en base a ciertas sentencias, establece también, ¿no? Que los órganos de la jurisdicción ordinaria, bueno, deben sujetar su labor interpretativa a las reglas admitidas por el derecho. Con plena vigencia esto en base al derecho positivo, ¿no? Entonces, la finalidad, la interpretación gramatical también en base al contexto, la interpretación sistemática en base a esa finalidad, ¿no? Y finalmente la interpretación teleológica en base a esos estudios preparatorios de la ley o la misma historia de la formación de la ley, ¿no? En ese orden, entonces, por lo general es que se interpreta de manera sistemática y contextualizada, ¿no? Ciertos casos, las peculiaridades también que tiene nuestra interpretación constitucional, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para, bueno, seguir refiriendo también estos principios, ¿no? Cuando vemos estos elementos, bueno, siempre la Constitución está plagada de principios, valores, bueno, relaciones que traten de proporcionar esta unidad misma de la Constitución, ¿no? La concordancia práctica, la eficacia integradora que tiene, bueno, nuestros altos tribunales o el mismo tribunal constitucional, ¿no? Y la fuerza normativa que también recae en esto, ¿no? Como principios interpretativos de carácter constitucional. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta unidad en la Constitución, bueno, vamos a referirnos necesariamente a que toda norma debe interpretarse como parte coherente, pero de un todo, ¿no? De un conjunto. Y esto, bueno, tiene esa concordancia práctica también la relación porque va a buscar armonizar estos derechos o principios que están en conflicto, ¿no? Esta eficacia integradora de la que hablamos va a promover esa integración, pero del conjunto del orden institucional, ¿no? Constitucional mismo, la fuerza normativa, la constitución que debe tener estos efectos reales y no meramente simbólicos, ¿no? Principalmente. Y bueno, cuando vemos todos estos elementos, necesariamente, ¿no? Se va analizando estos estrechos vínculos que existen, ¿no? Entre estos aspectos éticos relacionados al derecho. También, cuando hablamos de principios constitucionales, vemos a estos como directrices que van a guiar eh, a la interpretación de nuestra Constitución. Esto para asegurar la misma comprensión, ¿no? Entonces, estos principios ayudan como operadores jurídicos, ayudan a armonizar las normas constitucionales, le dan coherencia, le dan sentido y también garantizan la supremacía misma de la Constitución, ¿no? Y esos principios, pues,
decíamos, ¿no? El principio de unidad, el principio de concordancia práctica, el principio de eficacia integradora, el principio de una buena corrección funcional. Esto para respetar, por ejemplo, las competencias de los diferentes poderes públicos o poderes del Estado u organismos del Estado, ¿no? Evitando que esta interpretación desvirtúe ciertas funciones de estos, ¿no? De esos que hemos mencionado, que la Constitución también les asigna, ¿no? Dentro de su texto constitucional. Este principio de fuerza normativa que tiene la Constitución es la que le da ese carácter, ¿no? De norma suprema, de norma vinculante para todos los poderes públicos o particulares, ¿no? Y su disposición debe ser aplicada directamente y con preferencia sobre cualquier normativa. Esto también en base a ciertos principios, el de razonabilidad, por ejemplo, el que va a interpretarse en base a esa lógica coherente, pero ajustada a la realidad social, al momento, al contexto que estamos viviendo, ¿no? Ese principio de proporcionalidad también que requiere esa aplicación, ¿no? Ese resguardo para evitar ciertas restricciones innecesarias, ¿no? Y con esto varios otros principios, el principio de interpretación, el principio de los derechos fundamentales como límite también de la misma interpretación, ¿no? Todo tiene un límite, la misma constitución, ¿no? El no, cuando vemos la interpretación, por ejemplo, de la constitución, está necesariamente debe respetar el contenido esencial principalmente de los derechos fundamentales, ¿no? Ese carácter subjetivo, ese carácter objetivo también que tiene la Constitución y el mismo derecho, decíamos, ¿no? Entre principios importantes, ¿no? Como herramientas esenciales que garantizan esta correcta aplicación de derechos, de libertades que tienen las personas, ¿no? Vamos avanzando entonces en nuestra diapositiva y cuando hablamos de la interpretación también conforme a derechos constitucionales, vamos a ver que existe cierta jerarquía normativa, ya desde la misma formulación de la pirámide de Kelsen, ¿no? Esa referencia tan elemental en base a esa pirámide, a esa interpretación pro persona, a esa interpretación en base a principios de progresividad, ¿no? Y estos principios como criterios también, como criterios, como valores que tiene nuestra Constitución. Cuando hablamos de esta interpretación, pero en base a ciertos derechos fundamentales, optamos por lo general por interpretar lo que más favorece a la persona, ¿no? El pro persona, una interpretación, pero conforme a derechos fundamentales. Eso es lo que por lo general hacen los operadores jurídicos. También otro que es muy utilizado es la jerarquía de los derechos, ¿no? Los derechos fundamentales van a orientar esa interpretación, ¿no? La misma progresividad de los derechos que deben aplicarse o ampliarse, ¿no? Pero nunca restringirse, ¿no? Los principios interpretativos principalmente, ¿no? Hay algunos autores eh, en materia constitucional principalmente que, bueno, refieren por lo menos a 7 principios de interpretación constitucional, ¿no? Y estos van a ser, pues, ese principio de unidad que decíamos, ¿no? La interpretación de la Constitución, entonces, debe estar dirigida a considerarla como un
todo armónico, un todo sistemático, a partir del cual podemos organizar nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Este ejemplo permite graficar de manera general, ¿no? Lo que vemos ya en esto que se viene el próximo 17 de agosto, ¿no? Las elecciones. La Constitución, por ejemplo, también plantea estos aspectos que lesionan el derecho fundamental, ¿no? Que puede ser revisado por el juez constitucional mediante ese proceso de amparo, ¿no? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, afirma esto también en base a ciertas sentencias, ¿no? Cuando hablamos de otro de los principios, vamos a referir también a ese principio de concordancia práctica, a partir del cual ciertos aspectos, en base a principios, valores que están en la misma Constitución, se encuentran en permanente tensión, ¿no? Existe tensión y esto debe ser armonizado con la finalidad de optimizar esa interpretación. Es decir, que acá no se puede sacrificar su contenido sin perder de vista que todos los conceptos o preceptos constitucionales, incluso aquellos vinculados, ¿no?, al poder, se fundamenten, pero de acuerdo a la protección de la persona, principalmente a su dignidad, ¿no? Otro de los principios también es el principio de eficacia integradora, decíamos, a partir del cual, bueno, este principio valora el mantenimiento de esa unidad política de la Constitución, lo que demanda de manera general o prefiere darse como solución jurídica política para promover la integración social, la unidad misma del cuerpo normativo, ¿no? Con esto, con este principio, se busca afirmar el carácter supremo y pluralista que tiene nuestra Constitución, ¿no? Entonces, en la medida que se va integrando estos valores minoritarios o mayoritarios, la Constitución va a expresar esa diversidad de intereses sociales dentro de esta unidad política, ¿no? También a partir de esto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado, ¿no?, ciertos principios o ciertos derechos constitucionales que sustenten o fundamenten nuestro régimen de economía social, ¿no? El Estado, en ese sentido, se va a constituir como como un todo social, democrático, de derecho, regulado, fiscalizado, ¿no? Y otro de los principios, el principio de función correcta o también el principio de corrección funcional, mediante el cual señala que el intérprete, bueno, debe respetar las competencias de los poderes públicos del Estado, ¿no?, los organismos que tenemos dentro de nuestro Estado, sin restringir o desvirtuar las mismas funciones que tienen estos, ¿no? De esta manera también se busca cierto equilibrio del poder público, ¿no?, que también está garantizado. También en sentencias constitucionales, ¿no? Cuando referimos eso, bueno, ese proceso interpretativo no debe perderse de vista que la Constitución es una norma jurídica que resulta plena y vinculante en todo su contenido, ¿no? Ya desde el mismo preámbulo podemos ver ciertas disposiciones que reconocen derechos y organizan el poder, disposiciones finales, transitorias, y bueno, la declaración sobre también algunos aspectos de interés general, ¿no? Y bueno, la interpretación es en base a estos principios también lógicos o este principio de razonabilidad también, ¿no? Mediante el cual el poder público o privado, bueno,
cumple estos fines constitucionales. Este principio de razonabilidad que, que se habla cuando se aplica en cuanto a la interpretación constitucional implica o tiene implícito ese derivado del principio de igualdad, ¿no? Que no tolera ni protege que se realicen actos o normas arbitrarias, ¿no? Cuando vemos este principio de razonabilidad en su sentido mínimo, bueno, es lo opuesto. Ya acá prima la arbitrariedad, ¿no? Y bueno, la desproporción también en su aplicación. Pero para contrarrestar o para resguardar esto, dentro de esos 7 principios que señalan algunos autores, está ese principio de proporcionalidad. Este principio va a constituirse como una metodología, básicamente, ¿no? Mediante este principio de proporcionalidad es que se va a aplicar los derechos fundamentales en base a un cuerpo metodológico, ¿no? Y este a su vez compuesto por ciertos subprincipios, 3 principalmente: adecuación, necesidad y ponderación. Se habla de adecuación, por ejemplo, cuando se determina si una medida, bueno, interviene el ámbito o afecta el ámbito del derecho, de algún derecho fundamental, ¿no? Ese sentido o ese principio o ese subprincipio de necesidad también para determinar la relación con el objeto de análisis, ¿no? Y el de ponderación para determinar el grado de afectación que tiene un derecho o si directamente proporcional al grado de relación o de realización del derecho que se le opone, ¿no? Entonces, cuando vemos estos elementos, vamos considerando también estos aspectos, ¿no? Vamos viendo también principios, subprincipios, para darle una correcta o interpretación conforme a estos derechos fundamentales. El rol del Tribunal Constitucional mismo tiene dentro de estas funciones, ¿no? Creación, autonomía, independencia, control, declarar el control de constitucionalidad de las normas, realizar el control también de constitucionalidad, proteger derechos mediante acciones abstractas o concretas. Esto para garantizar el respeto, decíamos, a la Constitución, ¿no? Y controlar esa relación del poder, del límite del poder, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, eh, o los relacionamos con el Tribunal Constitucional, vemos que también estas sentencias que emite este tribunal son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, ¿no? Estos tienen efectos, ¿no? Cuando, de acuerdo al caso, ¿no? Acciones abstractas o concretas, decíamos, pueden tener también efectos retroactivos o prospectivos, pero de acuerdo al caso, ¿no? Eh, el- Acá también se habla de una confusa titularidad de la interpretación constitucional en el sistema boliviano, por ejemplo, ¿no? Cuando se refiere esta titularidad de la interpretación, bueno, la misma Constitución, el parágrafo 3, bueno, el artículo del Tribunal Constitucional en su labor de guardián de la Constitución, intérprete supremo de esta ley fundamental, bueno, a partir de esta supremacía tiene la facultad suficiente y legítima de interpretarla. Bueno, pero también se advierte un profundo contrasentido cuando se reconoce otro aspecto de manera simultánea, ¿no? En esto la titularidad de la interpretación, entonces,
se considera por lo general que la Constitución es una norma jurídica suprema de carácter vinculante para los ciudadanos y poderes públicos, siendo que, bueno, por lo mismo, la misma aplicación directa, ¿no? El sistema mismo constitucional cuenta con ese mecanismo de defensa de la Constitución a través de ese famoso control de constitucionalidad, ¿no? Cuando hablamos de esto es que existe ese intérprete máximo de la ley fundamental, ¿no? Y esto tiene carácter vinculante. Entonces, la Constitución eh, ha instituido al Tribunal Constitucional Plurinacional como supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, otorgándole, ¿no? o dándole esa potestad exclusiva de también ejercer ese control de constitucionalidad, ¿no? Cuando vemos estos diversos intérpretes de la Constitución, bueno, la razón principal, la interpretación constitucional, puede ser desarrollada también por diferentes órganos de poder al ejercer ciertas facultades o potestades asignadas por el constituyente. Estos, hablando de nuestro Estado, por ejemplo, en nuestro Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, en base a ese sistema, instituido también a través del TCP, bueno, este se haya encargado de realizar ese control de la Constitución, de las leyes, ¿no? Constituyéndose también en ese intérprete como máximo guardián de la Constitución. El constituyente ha encontrado entonces en esto la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al conjunto del ordenamiento jurídico ordinario, ¿no? Desarrollando ciertos elementos especializados, concentrados en disposiciones legales también, ¿no? Entonces no es aconsejable se menciona de ciertos desaciertos también, ¿no? Hay algunos momentos en los que no es aconsejable, señalaban, incurrir nuevamente en aquel error cometido en la reforma del 94, ¿no? Al haberse negado la posibilidad de realizar la interpretación constitucional en forma exclusiva, ¿no? Al órgano precisamente de velar por la integridad y supremacía de la ley fundamental, ¿no? Entonces, en esto sí también hacen notar ese desacierto, pero razonable, la crítica también por varios constitucionalistas o especialistas en el tema, ¿no? Al tiempo de que señalaban, ¿no? la función interpretativa del Tribunal Constitucional creado en el 94, que, bueno, señalaba varias reflexiones que imponen en relación a estos casos, ¿no? Ante todo, para dictar o, bueno, interpretar preceptos de la norma suprema, ¿no? Habían incluso algunos autores, ¿no? Un autor alemán que había mencionado a partir de esta constitución, a partir de esta reforma del 94, a tiempo de realizar ese análisis comparativo sobre jurisdicciones constitucionales en Latinoamérica, ¿no? Esto se ha puesto también en relieve, ¿no? En otros países, bueno, y en Bolivia, nuestros juristas son todavía de la opinión de que la interpretación constitucional debería reservarse al legislador, ¿no? Esta competencia sería ejercida mediante las leyes interpretativas, ¿no? Que, bueno, el Tribunal también Constitucional, por consiguiente, no debería ocuparse de la interpretación constitucional, aunque hace mucho ya esa opinión ha sido superada por la actual doctrina constitucional, ¿no? Entonces, nuestros
juristas o nuestros analistas políticos, jurídicos, señalan también estos elementos, ¿no? Que implican esa correcta interpretación constitucional, ¿no? Cuando nos referimos a las críticas, por ejemplo, las críticas que, que se señala al respecto, sobre todo, bueno, están centradas en críticas a la politización constitucional, ¿no? Y bueno, acá tenemos también esta parte crítica porque acá falta esa coherencia también, ¿no? Esa misma coherencia jurisprudencial, esa coherencia o esos conflictos que encontramos en relación a los mismos tratados internacionales, ¿no? Cuando vemos estos elementos o principalmente de críticas a la interpretación constitucional, bueno, se le atribuye ese significado, ¿no? A nuestra constitución, que bueno, estas críticas se van a centrar principalmente en la dificultad de encontrar un significado único y claro que posibilite, bueno, esa interpretación, ¿no? En base a ese impacto también de carácter democrático, independiente, ¿no? La legitimidad y ahí tenemos varios también principios que están dentro de de esta interpretación, dentro de esta crítica que se realiza a el Tribunal Constitucional, ¿no? Por la misma politización de la que hablamos, ¿no? Cuando referimos a este alto tribunal o al conjunto de el órgano judicial, ¿no? En Bolivia principalmente, bueno, tiene esa percepción, esas acusaciones que se hacen al tribunal ha sido pues en base a intereses políticos, a intereses partidistas y desviados de alguna manera de esa función judicial, comprometiendo esa independencia, ¿no? Esta politización se va a manifestar, bueno, de diversas formas, ¿no? Ya desde la misma designación de estas altas autoridades, ¿no? La misma plancha arrolladora que tienen ciertos partidos ya para elegir eh, autoridades, ¿no? Partidistas, con nombramientos partidistas, podríamos decir, y de magistrados también, ¿no? O los famosos autoprorrogados de los que también seguimos, ¿no? Hablando, ¿no? Y esto, bueno, la acción que debe tener, ¿no? Y estas causas principalmente como manifestaciones de la politización, ¿no? Cuando vemos ese tipo de denuncias, sobre todo a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Que, bueno, son pues designados para muchos, para el entendimiento de muchos, por el poder político, por lo que lleva a la selección de personas afines a ciertos partidos, ¿no? Con compromisos previos. Y esto afecta pues la imparcialidad, la independencia de estas instituciones, ¿no? Los mismos fallos que se dan con motivaciones políticas. Ah, podemos ver ciertas sentencias o darle nuestra observación a ciertas sentencias que favorecen a ciertos grupos políticos, ¿no? O decisiones gubernamentales. Esto sugiere una falta de objetividad y apego a la Constitución, ¿no? Por estas manifestaciones, por esta relación estrecha que existe entre, bueno, el poder político y el poder judicial, ¿no? El conjunto desde sus altos cargos, ¿no? El mismo uso del tribunal
constitucional para fines políticos. No es pues, es un secreto a voces. Bueno, se ha acusado principalmente a este alto tribunal de utilizar su poder para interferir en decisiones de otros órganos del Estado. Esto para legitimar acciones del gobierno, ¿no? Lo que recae en una falla de respeto, en una falta de respeto a esa separación de poderes que debería existir, ¿no? Esto ya de por sí es mal visto con esa permanencia de magistrados autoprorrogados, ¿no? La prolongación del mandato de estos magistrados más allá de lo establecido ha sido motivo de crítica. Acá tal vez podemos hacer un pequeño intercambio de palabras. eh, Pueden también ustedes participar al respecto para que, bueno, no sea eh, aburrida, ¿no? Siempre es interesante tratar también de escucharles. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, a ver, en esto de la politización, porque luego de esto ya vienen los retos, ¿no? Los retos que deberíamos tener actuales de nuestra interpretación constitucional. Miren, en cuanto a las críticas, eh, se refiere este principalmente, la politización del Tribunal Constitucional Plurinacional y los retos que tenemos que, bueno, proponer es eso, ¿no? También acá estamos con esa polarización política y algunas propuestas de mejora, pero acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, tal vez alguien puede o quiere participar al respecto de esto, ¿no? Cuando hablamos principalmente de esta permanencia de magistrados autoprorrogados, ¿no? La prolongación de estos magistrados, más allá de su término que ya pues, ha sido establecido en la ley, en base a esa ley, ha sido motivo de crítica, bastantes críticas, ya que se considera de una forma de mantener a ciertos individuos en posiciones claves, ¿no? Para influir en decisiones del tribunal, incluso de la misma Defensoría del Estado, ¿no? A nuestro estimado Antonio Gantier, muchas gracias por participar. Adelante, estimado doctor. Aló, aló, ahora sí, Ahora sí, mi se me estimado escucha. doctor, adelante. Ahora sí, Ahora sí. gracias, mi doc. La politización de los órganos de justicia, en este caso el Tribunal Constitucional como máximo eh, intérprete, y bueno, el Tribunal de cierre en la jurisdicción constitucional, es importante ser tomado en cuenta. Primero, porque no sé si el término politización sería tan exacto, ¿no? No olvidemos que el término político es relativo al poder, y quiera sea o no, el órgano judicial y también el Tribunal Constitucional son órganos de poder. Creo yo que un término un poquito más específico sería la em, ideologización de repente, ¿no? O la inferencia o digamos la incidencia de los partidos políticos, ya, o de las fuerzas políticas en los tribunales de justicia, tal vez así sí, ¿no? En ese entendido. De todas formas, Doc, creo que es un tema muy importante a ser tomado en cuenta, más aún que, como usted ha señalado, es pues el órgano político partidario por excelencia, que es el Congreso, el Parlamento, el que va a dar el proceso de elección, por lo menos en una gran parte.
Y peor aún, o sea, más allá de politizarlo al nivel partidario, la metodología de elección es pues democrática, ¿no? Entonces, estamos aún ahí, aún más metiendo en el campo político, electoral, ¿verdad? Electoralizando el órgano que por excelencia no debería ser ni político partidario ni democrático, sino meritocrático y responder a los más altos valores de la justicia, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? La cantidad de votos no va a ser mejor o peor un fallo, ¿no ve? Entonces, creo que ese tema hay que tomarlo muy en cuenta cuando hagamos estas críticas, sobre todo, como usted ha señalado, al vínculo que tiene con el Parlamento y al vínculo que tiene con el sistema electoral, que es el sistema mediante el cual se eligen a las altas autoridades. Eso es algo muy importante a ser tomado en cuenta, creo yo, para el análisis y para la crítica que tengamos todos los colegas acá. Por otra parte, como segundo punto, lo que usted señalaba, ¿no? ¿Qué tan legítimo puede ser el mandato de un magistrado autoprorrogado o prorrogado, ¿no? En lo personal, todos sabemos que existe un voltaje político, ¿no? O sea, un móvil político para aquello, ¿ya? La coyuntura dice que ha habido una motivación política para tomar esa medida. Sin embargo, que obviamente, como le reafirmo, doctor, soy absolutamente crítico con esta situación, también hay que ser un poco objetivos, ¿ya? Siendo objetivos, ¿qué solución quedaba, no? Por ejemplo, el suscrito, mi querido doctor, en algún momento hacía algunas propuestas, tanto aquí en la ciudad de Sucre como en algunos círculos también que están metidos en el Parlamento. Les decía, lo más sano que puede pasar ante la imposibilidad de continuar los procesos de selección, ¿ya? Porque se utilizaba la jurisdicción constitucional como una piedra y una zancadilla recurrente. Si en el Parlamento no se adquiere una posibilidad de preseleccionar por dos tercios, como dice la Constitución, creo que lo más sano, les dije, sería mediante una ley ordinaria aplicar, porque esta ley ordinaria tendría el mismo rango que la ley del Estatuto del Funcionario Público, ¿ya? Pero básicamente una ley de interinatos provisionales por un año, determinando interinos para evitar la prórroga. Podríamos haber establecido, por ejemplo, aquellos del proceso del 2017 que no llegaron a tener la votación, pero sí tienen la suficiencia meritocrática en ese anterior proceso de preselección parlamentaria, están perfectamente y meritocráticamente habilitados para asumir un interinato, habíamos sugerido. O de repente, todos sabemos que el escalafón y la carrera judicial son un instituto procesal, igual un instituto de suplencia válido, ¿no? La antigüedad. Los jueces con escalafón más antiguos mediante esa ley, asumir un interinato de un año. Eran propuestas muy interesantes, doctor, pero lamentablemente esa propuesta necesitaba sí o sí la concurrencia de la voluntad parlamentaria, cosa que hasta ahora no se tenía, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de los dos tercios, ¿no? De la preselección, como es el proceso constitucional correctamente establecido, y ante la imposibilidad de sacar una ley ordinaria de interinatos por un año, ya como más o menos se lo planteé, ante la omisión legislativa, creo que no cabía otro instituto, ¿no? O sea, como le digo, medio formalmente y objetivamente, creo que es básicamente una línea jurisprudencial que le va a enviar un mensaje a los siguientes parlamentos, a las siguientes gestiones constitucionales y les va a decir, en caso de que ustedes no se pongan de acuerdo, pues la judicatura se va a mantener y se va a prorrogar, ¿verdad? Porque quieras o no, más allá de los móviles que han tenido, sabemos que la inacción parlamentaria ha sido una de las principales motivaciones para esto. ¿Ya? O sea, objetivamente lo veo como un precedente importante de una fortaleza judicial respecto a las futuras malas aplicaciones del poder político, por ejemplo, ¿no? Pero de todas formas no podemos nosotros excluir que ya en el caso en concreto han habido móviles políticos para mantener todo quieto, anquilosado y evitar una nueva elección de algunos magistrados para, obviamente, tener una autoprórroga. Eh, Eso básicamente, mi querido doctor. En el caso concreto sabemos cuáles son los móviles, pero creo que a futuro se ha creado un precedente en el que le están alertando a los órganos legislativos y al órgano ejecutivo
bueno, y a los órganos político-partidarios, que si no se ponen de acuerdo, pues la justicia se va a tener que mantener, más allá de que lo estén o no estén haciendo bien, porque en lo particular, querido doctor, yo soy un crítico absoluto, absoluto de la gestión de estas últimas de estos dos últimos años de los magistrados prorrogados, autoprorrogados, mi querido doctor. Eso sería. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, mi estimado doctor. Interesante, ¿no? Y claro, las soluciones o el mensaje que están mandando es muy interesante también, ¿no? Esta, este tribunal alto, bueno, eh, tal vez alguien más quiere vertir algunas palabritas al respecto. Sí, bueno, la palabra, estimado doctor John. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Bien, es cierto y evidente, concuerdo con todo lo manifestado por parte de su persona, asimismo también por nuestros colegas que nos han antecedido. Y ya que usted hablaba sobre el tema político que tiene mucho que ver con las incidencias para tomar decisiones jurídicas, en este caso específicamente en el Tribunal Constitucional, que se ha visto grandemente como un botín político por parte de distintas personalidades, no quiero dar nombres, pero ustedes ya saben a quiénes me refiero, para poder ver y tratar de eliminar ciertas candidaturas de ciertas personas o habilitar a ciertas personas. En ese entendido, también tenemos muchas contradicciones que han entrado en disputa también y en polémica, ¿no? Como la 004 sobre la retroactividad, etcétera. En ese entendido, en este momento se ven constantemente campañas políticas y que incluso ya se va manifestando, porque he estado escuchando también para los que trabajan en el órgano judicial, como están en este tema de lo que vienen a ser las evaluaciones en la Fiscalía Departamental de La Paz, como también ya se vienen las evaluaciones en el Juzgado del Alto. Ya muchas de estas personas que se dedican al órgano judicial están empezando a ver también ahora con qué partido político van a trabajar. ¿Por qué? Porque están queriendo ver estabilidad, porque se supone que cuando entre algún partido de gobierno, ya sea Unidad Nacional o que sea o cualquier otro partido político, obviamente que van a querer tener el poder y en este caso el poder judicial. Así que creo que en este caso no estamos hablando específicamente de una independencia de poderes, que es en lo que realmente se debería centrar las políticas públicas de cada candidatura, de cada candidato a la presidencia. Eh, bueno, reitero y bueno, concuerdo con todo lo que ustedes manifiestan, de que lamentablemente el Tribunal Constitucional, que se supone que debería ser imparcial, lamentablemente es simplemente interpretativo a favor de algunos intereses netamente personales o políticos, ¿no? Dejando de lado lo que debería ser el respeto a los derechos humanos y los derechos constitucionales. Simplemente eso, estimado doctor, muchas gracias por haberme escuchado. No, gracias a ti también, mi estimado. Y bueno, sí, esa designación de magistrados, ¿no? Siempre es un tema complejo, controversial. Y bueno, lo han mencionado, ¿no? Acá es falta de independencia. Todos están a la expectativa, como mencionabas, a qué es lo que pasará esta próxima elección, ¿no? Claro que las encuestas ya apuntan a que gane la derecha y bueno, están todos a la expectativa y claro, con esto de las evaluaciones, como mencionabas, también todos ya están buscando a qué partido ya integrarse, ¿no? Están con las campañas. Hoy fin de semana, sábado y domingo ya están pues con a full. Y bueno, todos estamos bajo esa expectativa, también mi persona y ustedes, todos, ¿no? Todos están esperando ese cambio, que esa legitimidad, esa búsqueda de legitimidad, de transparencia, que, que ya pues ya no tenga tanto, como lo decía, ¿no? Esa incidencia política. Y bueno, esto eh,
necesariamente va a recaer, ¿no?, en la tarea de los próximos legisladores esta reforma, una reforma crucial, fundamental para el futuro de nuestro sistema judicial, ¿no? Y bueno, esperemos eso. Alguien más tal vez que pueda también vertir al respecto. Y también al respecto, ¿no? Estábamos ya escuchando sobre esa acción de libertad, ¿no? Y ahí están, ¿no?, las partes críticas, ¿no? Enseguida, en cuanto se... Ruth Nina, el caso Ruth Nina también, que está muy sonado acá, ¿no? Mediante la acción de libertad. Ya ha ganado la acción de libertad. Entonces ya, ¿no? Pero otros como ese albañil, por ejemplo, ¿no? Mismo caso podríamos referir. El albañil que, bueno, ha sido metido preso solo por gritar no, ¿no?, al expresidente, ¿no?, al expresidente Evo Morales. Pero ahora con otras declaraciones más fuertes, bueno, ya están con la acción tutelar ganada. Son cosas, ¿no?, que, bueno, requieren de eso, de ese cambio profundo, bueno, y esto necesariamente, ¿no? Cuando veíamos eh, sobre todo a nivel Bolivia, ¿no?, ese mecanismo de reformas que hemos ido atravesando, ¿no?, en cuanto a designación de magistrados, por lo general impulsados por el gobierno, ¿no? Esto siempre ha generado controversia, debate. La propuesta principal, ¿no?, esa propuesta de elección popular de los magistrados. Pero esta elección también, pues claro, como habíamos mencionado, ¿no? Como iniciativa estaría perfecta, pero en base a una meritocracia, ¿no? La iniciativa de un voto popular para las diferentes instancias judiciales. Mediante esto, bueno, se buscó o se buscaba modificar, ¿no?, también ciertos artículos de la misma Constitución para este nuevo sistema de designación, ¿no? Y la desconfianza judicial, ¿no?, siempre está, pues, desde los años 90, no es desde ahora, ¿no? Ya a partir del 90 se dice, ¿no?, por lo general las sociedades han entrado a un periodo de descomposición. El 2000 ya ha incrementado peor, ya en este siglo XXI, 2025, ya se habla de ese famoso posmodernismo también como corriente ideológica que, bueno, intenta abolir la razón crítica, ¿no? Intenta idiotizar a las personas, que prime la chicanería, lo corrupto, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no?, en base a este nuevo paradigma filosófico que se impone, aunque, claro, la gente común y corriente es atormentada a través de los medios de comunicación, ¿no?, para que se le vaya inculcando este tipo de ideología, ¿no? El famoso mundo al revés también del que nos hablaba ese autor, ¿no?, Eduardo Galeano. Todos estos elementos sin duda también han afectado, ¿no?, a Bolivia y al órgano judicial, ya hablando en relación a nuestra materia, ¿no?, sobre y esta carencia que tenemos todavía, ¿no?, en cuanto a resoluciones, a las funciones que tiene este alto tribunal. Bueno, la falta de coherencia jurisprudencial que también eh, afecta, ¿no? Cuando diferentes tribunales o incluso este mismo alto tribunal toman decisiones contradictorias, como han mencionado, ¿no? Y esta falta de coherencia genera pues incertidumbre jurídica, falta de coherencia de manera general, ¿no? Y a los ciudadanos brinda una inseguridad y desconfianza, ¿no?, en todo el sistema jurídico. De seguro hay buenos profesionales, pero la mayoría, pues ya por esto está mal visto, ¿no? La misma desigualdad en la aplicación de la ley, ¿no? Esos dos casos, dos personas
con situaciones legales idénticas, pero que reciben tratamiento diferente, ¿no? Cuando debería ser el mismo trato por parte de la justicia. Y ahí pues se va generando una sensación de injusticia, de desigualdad, ¿no? De desigualdad y bueno, y beneficio para el que está en algún cargo político, ¿no? La pérdida de confianza a nivel del sistema judicial es alarmante, ¿no? La falta de coherencia, y bueno, la imparcialidad con la que actúa, ¿no? En ciertos casos. Y esto, claro, nos lleva a preguntarnos también, ¿no? ¿Por qué ocurre esta falta de coherencia? Y esta falta de coherencia también se debe a ciertos factores, ¿no? El derecho es siempre un análisis criminológico, incluso, ¿no? Las mismas causas, factores que intervienen para que se den estos fenómenos, ¿no? La interpretación subjetiva de las normas, estos operadores, estas autoridades judiciales, jueces, pueden tener diferentes puntos de vista sobre cómo aplicar una norma a casos específicos. Se habla de una interpretación subjetiva, ¿no? De acuerdo a su interpretación, como se dice, ¿no? La evolución misma del pensamiento, ¿no? Las interpretaciones legales y cambian con el tiempo necesariamente, pero esto a medida que también se van desarrollando estas nuevas corrientes de pensamiento, como habíamos mencionado, que sin duda ya ha afectado, ¿no? A partir del, para algunos autores, a partir del 90, ya con más fuerza el 2000, y bueno, ya estamos con sociedades con esas características, con gobiernos con esas características también, ¿no? La falta, muchos, bueno, por lo general ya uno que trabaja en el órgano judicial, esto también le atribuye, ¿no? A falta de recursos o falta de capacitación que requieren los mismos funcionarios del órgano judicial, ¿no? Jueces y personal. Y pues esto, para combatir esta falta de coherencia, podríamos decir, bueno, simplemente como habían señalado algunos, ¿no? Esa unificación de criterios. Alguien está con su microfonito prendido, o tal vez quiere participar. Janet Fernández está con su microfonito prendido, ¿no? Y decíamos, para combatir esa falta de coherencia, bueno, es tratar de fortalecer esa jurisprudencia, ¿no? Que las sentencias de estos altos tribunales, bueno, pues puedan establecer precedentes, pero efectivos, que guíen a los tribunales inferiores. También esa unificación de criterios, ¿no? Que establezcan o lleguen a establecer mecanismos para unificar estos criterios jurisprudenciales y así evitar esas contradicciones en la interpretación, ¿no? La capacitación, decíamos, debería ser constante, ¿no? La misma atención que brindan al público litigante, ¿no? Ya desde ahí ya la gente tiene pues un mal sabor a los juzgados, a ese conjunto de actividades, ¿no? Porque, bueno, esto siempre para, para que, bueno, dé una nueva cara, ¿no? Como se dice. Y en fin, tantos elementos. Vamos a ver, continuamos con esta diapositiva. La politización que habíamos mencionado, la protección de los derechos emergentes, la legitimidad, también habíamos hablado de este Tribunal Constitucional, ¿no? También, a ver, alguien está con su microfonito o quiere participar. Mm, Vamos a tener que silenciar a Janet en todo caso.
¿no? Y esto que decíamos, ya cuando, a ver, acá estamos con esta diapositiva, protección de los derechos emergentes. Acá algunas propuestas de mejora, ¿no? Ya para ir terminando las diapositivas. Bueno, lo habían mencionado, ¿no? Es una capacitación continua la que debería de realizarse, ¿no? Para capacitar a nuestros operadores jurídicos desde altos cargos, ¿no? Hasta los más bajos que tratan, ¿no? Con el público, atención, la misma atención al cliente que se brinda en diferentes instituciones, ¿no? Totalmente apática, ¿no? Tantos factores, ¿no? Y para eso, bueno, una capacitación entonces en temas también de interpretación legal, para, bueno, para garantizar la aplicación del derecho, pero de manera uniforme. Y sobre todo, ¿no? Facilitar ese acceso a estos estratos judiciales, pero en base a la transparencia judicial, ¿no? Que cualquier persona pueda también ingresar, ¿no? A las mismas páginas bueno, de los juzgados o que la información que tienen estos sea de carácter público, ¿no? Y no reservado como lo manejan en ciertos casos, ¿no? Y cuando referimos también esa relación con algunos tratados internacionales, bueno, los conflictos, ¿no? Pueden surgir también de diversas maneras, ¿no? Cuando existe regulaciones contradictorias o disposiciones contradictorias, los conflictos o los tipos de conflictos, cuando vemos esto acá estábamos con tratados internacionales, bueno, podemos ver, ¿no? Ese conflicto, sobre todo de interpretación. Las partes de un tratado, por ejemplo, pueden tener interpretaciones diferentes en algunas cláusulas, ¿no? Lo que puede llevar a conflictos de aplicación sobre ciertos tratados o el incumplimiento que se hace también a los tratados, la inobservancia eh, de las obligaciones establecidas en ciertos tratados, por ejemplo, ¿no? Y para esto necesariamente una interpretación sistemática para interpretar ese tratado, pero en relación a otros tratados también, ¿no? Para evitar contradicciones. Y bueno, estos mecanismos pueden ser utilizados también para resolver ciertas disputas en cuanto a aplicación de tratados también, ¿no? Y estas reformas eh, que vamos realizando también en Bolivia, que habíamos señalado, ¿no? Iniciativas que, bueno, buscaban modificar esos artículos, principalmente 94, 95, hasta el 122 de la Constitución, ¿no? Para que el gobierno, bueno, en base a esta reforma necesaria, tenga esa percepción ciudadana sobre la justicia, ¿no? Esta justicia, bueno, que también por su parte ha ido evolucionando de manera histórica, ¿no? Y también de manera histórica ha ido creciendo esa desconfianza en el sistema judicial, ¿no? Y esos antecedentes, ¿no? De descontento ya pues se han manifestado en diferentes ocasiones, ¿no? Con ese famoso eh, referéndum incluso que hemos tenido, donde ha ganado la propuesta del no, la iniciativa, ¿no? De mejores propuestas para la búsqueda de los mejores elementos al Consejo de la Magistratura, ¿no? No estaría mal una elección, ya como la vamos realizando, ¿no? La iniciativa de elección por voto popular de magistrados o jueces de diferentes instancias,
pero estas postulaciones en base a ciertos criterios democráticos, ¿no? De elección, de que el ciudadano pueda elegir democráticamente a el profesional que considere probo, que considere correcto, ¿no? Sin duda alguna, bueno, falta muchísimo por modificar, sobre todo en nuestra Constitución, para implementar, bueno, un nuevo sistema, un nuevo órgano judicial, ¿no? Que tenga mayor legitimidad, mayor transparencia, ¿no? Que tenga ese fortalecimiento en cuanto a los parámetros democráticos, que pueda dar esa respuesta al ciudadano común y corriente en cuanto a la celeridad de sus procesos. Es lamentable, ¿no? Es triste incluso ir a estas instancias porque ahí está gente humilde pasando día tras día estos tormentos, ¿no? Y bueno, vamos ya llegando a las 4. Bueno, les había mencionado entonces que estamos ya ingresando a esta. Vamos a dejar de compartir la pantallita. Y bueno, ya Mi doctor, también... eso le quería decir, mil disculpas. No puedo ver diapositivas. Ah, ya se cortó las diapositivas Sí, creo que entonces. no estaba compartiendo eso, por eso le quería hablar. Pero al principio sí estaban las diapositivas. Sí, al principio sí, hasta que más o menos cortó con nuestras Ajá, participaciones, tanto la mía claro. como la de mi colega. Ahí ya creo que ya no se reactivó Ya. la Sí, diap. sí. Eso mismo estoy viendo. Sí, no está, se habrá cerrado. Bueno, gracias por esa observación también. Gracias, mi estimado Gantier. Bueno, ya para ir cerrando de 2 a 4 los había mencionado. Bueno, ya en la plataforma están ya las tareitas, ya están con las fechas también ampliadas. La tercera semana ya es esta. Y bueno, solamente pedirles que no se vayan descuidando en subir la tarea y el foro. No es complicado, el foro es una simple opinión, un análisis. Ahí pueden explayarse en cuanto a también los temas que estamos tocando y el trabajito. Trabajo trabajo foro cada semana. Eso porque, claro, como todos tenemos actividades, a veces se nos escapa, ¿no? Entonces, yo les sugiero que traten de subir sus trabajitos bueno, por lo menos hasta que acabemos el módulo. Algunos, hay casos, ¿no? Hay casos siempre que ya luego que pasamos, ya pasan otro módulo, otros meses, recién están queriendo ponerse al día. Y ya el mismo sistema también se cierra en algunos casos y es complicado, ¿no? Ir a sistemas y todo eso. Con esas recomendaciones, ¿no? Salvo que alguien más quiera tomar la palabra, ya vamos cerrando entonces esta sesión. Bueno, mañana también estaremos viéndonos en este mismo horario, ¿ya? Tengan una buena tarde, buenos fin de semana, disfruten con la familia y tengan un excelente resto de jornada. Por mi parte, muchas gracias, estimados. Muchas gracias, doctor. Saludos. Hasta luego, doctor.